el animalito por acá, tú me dices, mira, Gabriela, yo lo llevo el lunes, pero perfecto, y el lunes se te atiende, y bueno, vemos qué se puede hacer por el perrito, pero el perrito tiene que traerlo a alguien. En el Nuevo Circo, en el hospital de Nuevo Circo de la Misión Nevada. Claro, el perrito tiene que tener a lo mejor un golpe, ¿verdad?
Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a esperar un ratito más que está la doctora Vilicic ahí ya intentando conectarse para poder empezar la clase del día de hoy. Así que aguardamos 2 minutos más a que haga la conexión y ya comenzamos, ¿sí? Muchas gracias. Ahí está entrando. Mientras, si a ustedes les parece, lo que quería ver de hablar un minutito, o si quieren lo podemos hablar después, es el tema ese del trabajo que les había propuesto para hacer como trabajo final, si es que les interese, y al que lo quiera hacer, obviamente no es obligatorio. Pero a lo mejor lo hablamos después porque ya entró la doctora Brisic y así ya le dejamos el espacio para que ella pueda dar la clase. Seguramente la clase de hoy a lo mejor va a ser como un poquito más reducida en el tiempo, pero bueno, va a ser igual súper interesante y súper importante. Así que, bien, lo que sí, se las presento, la clase de hoy obviamente vamos a estar hablando de derecho animal y soft law, todo lo que es la normativa que de alguna forma no está vinculada en forma obligatoria desde nuestro Estado, pero que de alguna forma sirve como herramienta jurídica para hacer valer los derechos de las demás especies ante determinadas circunstancias. Así que bueno, va a estar disertando el día de hoy la doctora Lorena Vilicic, que es una excelente persona, una excelente profesional y una excelente amiga, y ella no me pasó su currículum como para que pudiera presentarla, pero bueno, obviamente voy a tratar de decir las cosas que, bueno, que sí que sé, que conozco de ella, que obviamente está de más decir que es una excelente abogada profesional, abogada litigante en lo que es derecho penal y derecho animal, que de alguna forma también es directora del Observatorio de Derecho Animal en Argentina, que trabaja en múltiples causas sobre derecho animal, de hecho ejerce el derecho animal y el derecho penal, que sabe muchísimo sobre lo que es soft law, sobre lo que es cibercrimen, sobre lo que es violencia de género, sobre lo que es penal, derecho animal. De hecho siempre uno le está haciendo consultas y ella está al pie del cañón. Y que además también es miembro integrante de diversas ONGs a nivel, digamos, internacional, que se vinculan, como por ejemplo, de hecho participó en la trilogía de la Declaración de Toulon, en la Carta de los Derechos de los Vivientes, que se la podemos, creo que está cargada en justamente la clase de ella, pero si no llega a estar, después la voy a cargar. Y a su vez también es miembro, digamos, de lo que es el programa Harmony with Nature. Ella también es miembro, en este caso, en la ONU. Así que bueno, no sé, Lore, si estás ahí. No me quiso dar todo Hola. su currículum, pero también la clase de hoy, por una cuestión, digamos, de un inconveniente que está teniendo así con, digamos, con lo que es el sistema, y eso la va a dar, pero digamos sin la cámara. Así que, nada, las dejo con, los dejo, mejor dicho, con la doctora Belisic para que puedan aprovechar esta maravillosa clase, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Lore, ¿vos estás ahí? Bueno, sí, acá estoy. Gracias Ceci, por la presentación. No, No por sé, favor. Me quedó así algunas gracias. cosas capaz colgadas, pero bueno, nada, traté de hacer No, sí, memoria sí, de yo todo. no quise pasar el currículum. A ver, dame un segundo. No, sí. Ah, no sé si puedes, quieres No, que te no habilite quise. para compartir, para ahí, Dale, eso sí. ahí está, Genial, gracias. creo que ya está. No, como le decía recién, no, el tema del currículum, yo sé que ustedes están dando un curso, están tomando un curso en este caso y les interesa saber, pero bueno, en definitiva, y este es mi consejo, si quieren aprender sobre derecho animal, y mucho más si quieren participar en la causa de derecho animal, no se fijen en los currículums, fíjense en el trabajo, porque con el currículum no van a hacer nada. Ah, Creo que todas las personas,
Sí. Es directora del libro que redactó de su autoría, que es Protección Jurídica de los Derechos de los Animales de Ediciones de ERE. Me estaba Y ella olvidando ella me sigue tirando cosas del currículum. de a No, no, poco. Va cayendo el agua, no, tranqui, despacio. no, sí, no, es que no, de verdad no, es como que realmente no tendría que tener en cuenta esas cuestiones que tienen que ver con lo curricular, al menos en la causa en sí. Creo que todo sí se traduce en el trabajo que vamos realizando y todas las personas que estamos en este taller sí trabajamos muchísimo por la causa, más allá de que casualmente sí, si se quiere, utilizamos en ocasiones el currículum para que nos escuchen más en algunos lugares, pero no, en la causa en sí no sirve de nada. Así que eso, simplemente eso. Bueno, discúlpenme de vuelta, Ceci, a vos también te pido disculpas, no voy a poner cámara, estoy con un temita y la verdad que prefiero preservar también la conexión y no utilizar este recurso. No hay problema, Igualmente vamos a te estamos compartir unas... escuchando y eso es importante. Sí. Bueno, por eso, el contenido, además no es que se pierden de verme, y es gran cosa, van a apreciar mejor las diapositivas. Bien, a ver, la charla de hoy, si bien tiene que ver con, como le decía Ceci, con estas quizás declaraciones o parte que no es normativa específicamente del derecho. Yo hablo, en la Universidad de Toulon hablamos de derecho animal internacional, justo esta semana también, estuve medio accidentada, tuve una clase di exactamente, creo que esta clase o similar en la Facultad de Derecho, y mencionaba lo mismo. Nosotros cuando hablamos de derecho animal internacional, en ocasiones, creo que quizás no es el término adecuado, porque en definitiva no existe un derecho animal internacional realmente. Existen algunas normativas, no normativas, algunas declaraciones que quizás no son vinculantes, sí que son muy importantes. Y hay sobre todo algunas más que otras en particular y que utilizamos hoy en día en nuestros escritos como fundamentos, en la defensa por los derechos de los demás animales, ¿no? En su reconocimiento, pero si no hay un tratado internacional, no hay una declaración quizás proclamada por ante Naciones Unidas realmente, más allá de que se conocen distintas versiones de la Declaración Universal de los Derechos del Animal, que todo el mundo dice que fue proclamada ante la UNESCO y bla, 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 eso en realidad no es correcto. Y ojo que, a ver, si bien, a ver, por ejemplo, esta declaración puntualmente no es vinculante, fue, digamos, el producto y la consecuencia de un boca a boca o o de una computadora a otra a través de la navegación a internet que se fue fomentando, hay que hacer mea culpa, y creo que todos y todas las abogados y abogadas que somos parte del derecho de la causa por el derecho de los animales, la hemos utilizado. O sea, hay que sincerarnos, porque después criticamos a los juzgadores que toman la Declaración Universal y nosotros las pusimos en nuestros escritos, y a veces, de hecho, alguna que otra vez, algunas personas y nosotros mismos las ponemos, porque tenemos pocos fundamentos, sentíamos en su momento que teníamos pocos fundamentos en relación a, no fundamentos válidos desde la ética, sino desde lo normativo, ¿no? Como para poder afrontar una causa, y utilizamos absolutamente todo lo que había. Y de hecho lo seguimos haciendo de alguna manera, ¿no? Porque si bien, como comentaba Ceci, hay muchas cuestiones y muchos textos que hablan sobre los derechos de los demás animales que quizás no son vinculantes en algunas declaraciones o en simples enunciaciones, inclusive que forman parte de algún texto no oficial, que resultan relevantes de todas maneras para la causa. Y en su momento la Declaración Universal de los Derechos del Animal, que como digo, hay 10 millones de versiones, de hecho si googlean van a ver que pasan unos meses y cambia, van a ver alguna otra cosa, y en todas dice proclamada en 1978 ante la UNESCO, aprobada por la Liga de las Naciones, bueno, nada. Y fíjense que en ese caso puntualmente, por ejemplo, hay ciertos países que receptan ese texto y le dan cierto grado de legalidad, ¿no? Más allá de que no formaba parte de una declaración, ni siquiera, que no estaba aprobada por ningún organismo internacional, mucho menos, y que tampoco era un texto oficial. En Argentina, sin ir más lejos, hay un par de provincias como La Rioja,
no recuerdo todas las que tiene, son 3 o 4 provincias nada más, si no me equivoco, que Santiago del Estero, La Rioja, no recuerdo cuál, creo que son 2 más, alguna en el sur también, alguna provincia en el sur, que dicen adherimos a la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, proclamada por del 1978 ante la Liga, nada. Fíjense que ese texto, a modo declarativo, ¿no? Si bien a modo simplemente declarativo, que no es un texto oficial, lo receptan algunos ordenamientos y lo hacen, le dan el grado de legalidad que quizás también en ese sentido sí resulta relevante y le da cierta calidad de vinculante, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, son casos muy en particular. Ahora bien, como dije, cuando hablamos de derecho animal internacional, no existe ningún tratado, ninguna normativa oficial que hable sobre los derechos de los demás animales y que vincule a los estados, ni un organismo en este sentido que sancione a los estados por el cumplimiento sobre el respeto hacia los demás animales y demás, sino algunas cuestiones que sí se receptan en organismos oficiales que tienen que ver con el bienestar animal, que es algo bastante distinto. A ver, a modo de introducción ahora voy a compartir las diapositivas, pero bueno, es importante entender esto, ¿no? Vamos a hablar, sí, de algunas cuestiones que tienen que ver con derecho comparado, y el derecho comparado en sí en relación a los avances que existen a nivel constitucional, en los códigos penales, en los códigos civiles, inclusive de muchos países que han avanzado progresivamente en la protección de los derechos de los demás animales, pero hablamos en esos términos, en realidad, en relación a un derecho comparado, más que nada, ¿no? O simplemente para contar esos avances que han tenido cada país en algunas de estas cuestiones. Bien, vamos a hablar brevemente, en ese sentido, de algunos cambios que han habido, a nivel enunciativo nada más, porque esta charla no es de derecho comparado tampoco. Denme un segundo. A ver si me deja compartir. Cualquier cosa decime, yo estoy acá, si no te deja compartir, Dale, pero puse la opción. dale, a ver, ya, yo creo que sí, pero a ver, espérame que... está medio lenta mi computadora. Ahí. Ahí está. Bueno, a ver, esperen que saco los subtítulos en francés. Subtítulos, ahí está, para subtítulos, bien. En lo que refiere al derecho animal internacional, como dije, esto si bien hablo de algunas cuestiones acá, estas diapositivas no son específicamente para este tema, sí contiene muchos de estos temas y me parece igual bueno comentarlo. No existe, como dije, ninguna ley de protección animal vinculante a nivel global, existen conjuntos de convenciones, no solamente acá en este caso que hablo de Europa en particular, como por ejemplo la Convención de Washington, las CITES, que eso sí hablamos de un texto, si se quiere, vinculante en los términos que cada país, por ejemplo, en lo que refiere a estas CITES, regulan en relación a este tipo de cuestiones. No lo vamos a hablar en particular sobre las CITES, pero sí protegen a ciertas especies y demás, y en nuestras leyes, la ley de fauna y demás contempla cuestiones que son relevantes en relación a este tema. A ver, la Convención de Bonn sobre la conservación de especies migratorias, la Convención sobre diversidad biológica, etcétera, etcétera, etcétera. Esto estoy hablando en particular sobre algunas cuestiones de Europa. A nivel Latinoamérica, no vemos tampoco muchas convenciones en ese sentido. Nombro algunas de estas que son de Europa específicamente, que es bueno que conozcan también. En lo que refiere a directivas, también encontramos en Europa muchas, acá en lo que es Latinoamérica, en Argentina mismo, y por eso digo, a nivel SENASA, que no tiene nada que ver con protección animal, pues es todo lo contrario justamente, encontramos algunas que son análogas a las que ya existen sobre bienestar animal, ¿no? Sí vemos en relación a cambios significativos sobre los derechos de los demás animales,
a cuestiones, a ver, ahí está, avances que existen en leyes y en constituciones nacionales, como por ejemplo la Constitución de Suiza, en Luxemburgo, Alemania, la de la Ciudad de México, la de Chile recientemente, ¿no? Donde vemos este reconocimiento de los animales no humanos como seres sintientes, no como existe acá muchas veces el debate de sintientes y sensibles. ¿No? Esa diferencia, no sé si la hablaron en algún momento, la diferencia entre la sintiencia y la sensibilidad. ¿Cómo? Si se analizó. ¿La Acá nombraron en algún momento? Sí, no. Acá en el taller no. bien. No, nombro brevemente y por qué lo voy a nombrar. Sí, obvio. En muchos organismos, a ver, no en muchos organismos, sino hay algún texto que otro, en particular, como por ejemplo el Tratado de Lisboa, que también lo tienen que tener en cuenta cuando hablamos de un texto que en este caso sí es vinculante, pero para Europa, ¿no? Porque estamos hablando en particular de esa zona, ¿no? Perdón que estoy medio todavía con eso de la gente, estoy medio volada con el dolor de cabeza y quizás me trulo, pero bueno, sepan comprender. Sí es vinculante obviamente para la Unión Europea en ese sentido, pero no para Argentina. Ahora, si bien no es para Argentina, sí constituye una herramienta que podemos utilizar en protección de los derechos de los demás animales porque existe a nivel internacional ese instrumento, ¿no? Y es un instrumento sí oficial en este caso, si bien no es vinculante para nosotros, existe y tiene ese grado de oficialidad que lo hace obligatorio, al menos en algún lugar del mundo, en este caso en Europa en particular, ¿no? En la comunidad europea. Y en el caso del Tratado de Lisboa, que lo vamos a ver después, pero hago mención a esto de la sintiencia y la sensibilidad, la traducción que se hace y que se ve reflejada después, hablando de cambios significativos a nivel normativo, por ejemplo en el Código Civil de España, vemos que ellos toman como ejemplo el Tratado de Lisboa, pero lo traducen, ¿no? En lugar de sintientes, que se reconocen la sintiencia de los demás animales, dicen que se reconoce la sensibilidad, ¿no? El término en inglés, la traducción literal, es seres sintientes, no sé, seres sensibles. No habla de sensitive, sino habla de sintiencia. En este caso, la diferencia, si bien para algunos no es demasiada o no se termina de entender porque son muy similares los conceptos, uno va a referir la sintiencia, la sensibilidad, perdón, en ese sentido, va a recibir esa capacidad también de recibir estímulos y demás, de tener sentimientos, etc. Pero la sintiencia hace referencia a esa capacidad de tener al menos una experiencia subjetiva de dolor y de placer, de acumularla, ¿no? Y que es generadora de intereses. Esa es la diferencia fundamental que existe en la mera sensibilidad, que por ejemplo, al menos hoy en día, que tenemos que tener en cuenta también eso, ¿no? Hoy en día sabemos que existe sintiencia en algunos animales no humanos, no en todos, y en algunos seres vivos, no en todos, no significa que eso sea un caso cerrado. Que hoy en día hablemos que las plantas tengan sensibilidad y no sintiencia, es un tema que hoy en día hasta a la actualidad se ha comprobado de esta manera, no significa que quizás surja algún elemento de convicción que demuestre que tienen sintiencia, ¿no? O en algún animal no humano, hoy en día, que quizás no es considerado que tiene sintiencia, pero sí lo tiene, ¿no? Esa sintiencia que va a generar experiencias subjetivas de dolor, experiencias subjetivas de placer, y que las va a acumular, ¿no? Y que va a dar lugar justamente a este tipo de intereses. Es una cuestión más compleja. Todos los animales no humanos son sensibles, claro, sí, todos son sensibles y son sintientes, ¿no? Responden a estímulos, tienen estas situaciones que se dan frecuentemente en la vida y que van acumulando experiencias, en este caso a través de esta categoría de sintientes y demás, pero tienen esos intereses. ¿Y cuál es el interés mayor de un ser sintiente? ¿No? Va a estar de la mano, ligado obviamente a sus derechos fundamentales, el interés de no sufrir, el interés de vivir, de ser libre,
de que se respeten sus derechos fundamentales en general, ¿no? Eso es fundamental. Así que tengan en cuenta cuando hablamos de sensibilidad y de sintiencia, que estamos elaborando son conceptos distintos que tienen relación entre sí, pero que la sintiencia es algo más elaborado, ¿no? Algo que tiene que ver justamente con esta calidad que le otorga esos intereses, que son relevantes, sobre todo a la hora de hablar de su consideración moral. Bien, entonces, como dije y anticipé antes, existen avances a nivel normativo. Nombré algunas de las constituciones en donde se ha reconocido a los animales como seres sintientes y otras como seres sensibles. A esto venía la aclaración de sensibles y sintientes. Tenemos, entonces, como dije, la Constitución de Suiza, Luxemburgo, Alemania, creo que República Checa también, si no me equivoco. La de la Ciudad de México, y la de Chile, ¿no? Entre otras. La Constitución de Argentina nada dice sobre sintiencia ni sensibilidad, sino que utilizamos frecuentemente dentro de nuestros argumentos la protección de la biodiversidad, ¿no? Que no habla quizás específicamente reconociendo esta calidad de sujeto del animal no humano, pero de manera amplia nos sirve también como sustento constitucional para la defensa de los derechos de los demás animales. Bien, acá nombro en esta diapositiva el tema de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que dice elaborada por bla 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 de la Liga de las Naciones, leída en la UNESCO en el 78, bla bla bla. Bueno, en este caso, en el caso de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, como ya dije, no es un texto oficial, pero en algunos lugares termina tomando esa oficialidad o esa legalidad, como en el caso de Argentina, en algunas provincias que la receptan. Bien, a nivel directivas y normativa en general, esto no vamos a verlo en particular, estas son algunas directivas de Europa sobre algunas cuestiones que hacen sobre todo lo que es este bienestar animal que nombré inicialmente. Y al menos a mí me gusta verlo de este modo, ¿no? Cuando nosotros hablamos del bienestar animal, muchas veces se confunde lo que es bienestar animal, las 5 libertades, que el título me parece un desastre, la categoría, bueno, no tiene nada de libertades cuando terminan masacrados los animales no humanos, aplicando, inclusive es hasta irónico que organismos como SENASA hablen de 5 libertades, pero bueno, estas 5 libertades, de alguna manera, lo que es el bienestar animal en general, es importante para el derecho animal. El bienestar animal, no el bienestarismo. No confundamos esos términos. Yo vengo a aclarar algunos términos que en muchas ocasiones se repelen, se rechazan y no son coincidentes entre sí necesariamente. Cuando nosotros hablamos de reconocimiento de derechos de los demás animales, claramente se habla del bienestar de los demás animales y como del bienestar de los animales humanos en relación al respeto de sus derechos. Ahora, no significa que con eso nosotros hablemos de bienestarismo y que aceptemos que se utilicen a los demás animales como si fueran cosas, que se los exploten y que se los masacren. O sea, un estado de bienestar físico y psíquico es un estado óptimo y de respeto de derechos, pero con una visión más amplia que la que se presenta y la que promueve el bienestarismo, ¿no? Acá estamos hablando de cosas distintas. Obviamente que si hablamos de real reconocimiento de derechos, no vamos a hablar únicamente de 5 libertades, vamos a hablar de una base fundamental de derechos que tiene que ser respetada en calidad de la sintiencia que hablábamos y de esos intereses que mencionamos inicialmente. Pero no debe ser rechazado el argumento de el bienestar propiamente dicho, pero no asociado al bienestarismo. Esto es muy, pero muy importante que entiendan, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver con un estado general, basado en el respeto, en la empatía y demás, claramente forma parte de los derechos que nosotros que queremos al menos, e intentamos de alguna manera en esta lucha que sean reconocidos. Bien, y siempre, y al menos esto no quiero ser autorreferencial, pero
al menos es lo que yo opino, el norte para nosotros, si hablamos de un nuevo paradigma, de reconocimiento de derechos, tiene que ser abolicionista. ¿No? No tenemos que hablar de una postura ética basada en el bienestarismo, donde por nuestra conveniencia aplicamos el especismo, ¿no? Justamente a razón de nuestros propios intereses, ¿no? Y utilizamos a algunos animales no humanos y a otros los masacramos. Realmente no existe ninguna justificación ni legal ni moral para dar derechos a algunos animales no humanos y despojar de estos mismos derechos a otros. Estamos hablando de la sintiencia, estamos hablando de que los animales no humanos sufren, sienten, como los seres humanos, y no, ojo, no hablo por igualdades fácticas, no importa, así no sean como los animales no humanos, animales humanos, perdón, no me refiero a que porque son como nosotros tienen que tener derechos, sino por el mero hecho de su sintiencia, de sus intereses que van de las manos de esta sensibilidad, de esta experiencia, de esa sensibilidad también, de esas experiencias subjetivas, de dolor y de placer, ¿no? Que va a dar lugar al principio de igual consideración de intereses, ¿no? En definitiva. Bien. Si no se me entiende algo, por favor díganme, manden alguna pregunta, lo que quieran, o interrumpan con preguntas que lo que necesiten, que suelo ser bastante verborrágica aún cuando no lo quiero y por ahí me voy mucho del tema. Hola, Lore, Bien. no, se está entendiendo perfecto. Lo que sí capaz no te hacen preguntas, si vos querés, yo dejo habilitados los micrófonos, porque en realidad los fui cerrando para que pudieras dar la clase tranqui, pero si querés... Sí, como quieran, yo no tengo drama. Si quieren hacerla a lo último, la hacen a lo último, si quieren hacerla durante, yo no tengo drama, eso manéjenlo ustedes como quieran. Sí, porque digamos, Yo, como nos veníamos manejando era dar, digamos, toda la exposición y después si querían hacer algunas preguntas, pero digamos, como vos dale. quieras. No, yo como lo manejen ustedes. Bueno, Bien, pero sí, me escriban en el chat, entonces, si en algún momento se pierden, que repito, que hago hincapié en lo que necesiten, no hay problema. no, está genial la clase. La verdad yo estoy acá y escuchándola y está genial. Genial, buenísimo. Bueno, acá hablando del Tratado Fundacional de la Unión Europea, de uno de estos tratados, del Tratado de Lisboa específicamente, que les mencioné anteriormente y haciendo las salvedades que dije, fíjense, en el artículo 13 dice: cuando formulan y aplican la política de la Unión en los ámbitos de la agricultura, la pesca, el transporte, el mercado interior, la investigación y el desarrollo tecnológico y el espacio, la Unión y los Estados miembros tienen plenamente en cuenta los requisitos del bienestar de los animales como seres sensibles, respetando las leyes o disposiciones administrativas y las prácticas de los Estados miembros, en particular en lo que respecta a los ritos religiosos, las tradiciones culturales y los patrimonios regionales. Fíjense qué gran incongruencia en realidad, ¿no? Porque estamos hablando a ver, primero se reconoce la sensibilidad. Bueno, genial. ¿Qué hacemos con eso? Nada. Porque en definitiva, ¿no? Si ustedes vieron seguramente ya el módulo de ética, habrán visto quizás las objeciones a los cambios normativos de Gary Francione en algún momento, ¿no? Y algunos se preguntarán si realmente sirve que hayan cambios en este sentido, donde se enuncie que los animales no humanos son seres sintientes, o que se les saque la categoría de cosas en el Código Civil y con los códigos civiles y comerciales, ¿no? Para mí sí sirve, sí es un avance. Ahora, desde la praxis, en algunas cuestiones, no nos facilita mucho más las cosas, pero realmente es muy bueno que esto suceda, porque forma parte también de un escalón más al reconocimiento de derechos. ¿Por qué digo esto? No digo que hay que despreciar cualquier cambio normativo en relación a esto, sino que está bueno que se reconozca en la Constitución, porque la Constitución, en este sentido, al menos para nosotros, es nuestra ley suprema, junto con los tratados, ¿no? En este caso, los tratados internacionales con jerarquía constitucional, y es muy bueno decir, bueno, a ver, nuestra Constitución ahora suma a los animales como seres sintientes, y tenemos un argumento más. Es buenísimo eso. Ahora, vamos al Código Civil y Comercial. ¿Qué pasa si nosotros le sacamos la categoría de cosas jurídicamente hablando, como sucedió con el Código de Francia, por ejemplo,
pero lo seguimos tratando, lo seguimos sometiendo al régimen de propiedad. Está buenísimo que digan, bueno, los animales jurídicamente hablando no son cosas, pero actualmente el Código Civil y Comercial tampoco dice que son cosas. De hecho, si vamos al 183, cuando habla de daños, da toda la diferencia, dice, bueno, las cosas, los animales, no, pero los somete al régimen de propiedad como si fueran cosas, que es distinto, pero sacándole esa calidad únicamente a nivel enunciativo de los códigos, si seguimos sometiéndolos al régimen de propiedad, en definitiva no hay ningún cambio. Desde lo formal hay una cierta alteración, pero desde la praxis no. ¿A qué tenemos que apuntar? A sacarle el estatus de propiedad. Claramente esto es así. Si queremos hablar de cosificar a los demás animales, tenemos que apuntar a eso. Pero yo pienso, sí, de vuelta, sin querer caer en lo autorreferencial, que estos cambios realmente forman parte de un escalón más, ¿no? De un escalón más en relación a todos los que hacen falta. Y no son despreciables tampoco, por más que no nos vienen a salvar, ¿no? de estas situaciones que tenemos que encarar de injusticia hacia los demás animales, justamente por este tipo de situaciones, ¿no? Que son sometidos a la propiedad como si fueran cosas cuando no lo son. Claramente son seres que deben tener estos derechos fundamentales, que deben ser reconocidos, esos derechos fundamentales que ya tienen por esos intereses que hice referencia al principio. Bueno, y como dije, a ver, bueno, esto lo vamos a ver. Bueno, estos países también comenté que hubo algunos cambios constitucionales, en los códigos civiles también, en las constituciones. En el derecho penal en general, a ver, ¿cómo arranca la protección animal? Arranca, de hecho, mucho más, a ver, data no de 1891, cuando hablamos de la ley Sarmiento, por ejemplo, en el caso de Argentina, sino anterior, inclusive, digamos, a códigos penales, el de Francia, no, perdón, el de Italia, por ejemplo, inclusive en el de España, si no me equivoco, tenía algunas cuestiones relevantes en relación a esto, de Alemania, pero trataba la protección animal de algún modo, pero relacionada no al bien jurídico que nosotros pretendemos que sean reconocidos de los demás animales, del derecho animal, que tiene que ver con esos derechos fundamentales, sino acudiendo a la definición de bien jurídico pluriofensivo, que a veces hay que tener mucho cuidado con esa definición, hablaban del sentimiento de piedad, ¿no? Y el sentimiento de piedad no tiene nada que ver con el derecho animal. El sentimiento de piedad tiene que ver con los animales humanos, y los que le provocan o no ver a un animal no humano siendo violentado, o por las consecuencias que consideran algunos que puede acarrear que una persona sea violenta con un animal no humano, ¿no? Esto les debe recordar a las obligaciones indirectas kantianas que plantea Kant, ¿no? En relación a por qué se deben proteger a los demás animales, no por su valor intrínseco en sí mismo, ni por su consideración moral hacia ellos, sino justamente porque puede llegar a traer un impacto negativo en los animales humanos. Entonces, esa normativa que inicia en distintas partes del mundo, y digo, de data anterior inclusive del 1891, que es de la ley Sarmiento, ustedes saben que la ley actual en Argentina es la 14346 y data del 54, pero la primera ley de protección animal muy escueta fue de 1891, esta ley Sarmiento. Fíjense que en otros países ya se hablaba también de la protección animal, ¿no? No de manera tan amplia como la 14346, porque realmente no, fue muy innovador, creo que a nivel internacional, inclusive el texto, más allá que nos ha quedado muy obsoleto a nosotros y que no nos alcanza en realidad para realmente aplicarla a todos los casos que vemos en relación a la violencia contra los demás animales, ¿no? Por ejemplo, la ley 14346 actualmente nada dice sobre los abusos sexuales, sobre cuestiones que tienen que ver con el abandono, y millones de cuestiones más que nos encontramos en los casos que defendemos, ¿no? Sí nos ha servido el comodín del artículo 3, inciso 7, en relación al tipo penal tan abierto como que específicamente habla de causar sufrimientos innecesarios,
pero si hablamos de un quantum punitivo, 15 días o un año, en términos de justicias no existe, ¿no? Aplicando el máximo de la ley. Piense que muchas ocasiones a nosotros nos critican y dicen, bueno, no, pero consiguieron un año, no, un año no es nada, pero no se puede aplicar más de lo que dice el texto legal, justamente por eso hay que modificarlo, porque los jueces no van a aplicar lo que nosotros consideremos necesario o lo que consideremos justos en relación a una condena, sino lo que el texto legal dice, ¿no? Ahí vemos la necesidad de modificación en este sentido. Bien. A ver, perdón que estoy usando esta diapositiva, que mi idea era usar otra, y arrojaba error, no la pude abrir como ya era la hora, y contenía varias de estas cuestiones, y esta tiene un poco más. Estoy utilizando esta. De todas maneras, subí algo de material que te pasé, Ceci, y voy a pasar algunos más para que tengan Está cargado específicamente. cuando lo pasaste, ya lo subí. Genial. Igual voy a mandar más material después, así les queda claro, porque estoy haciendo como medio un popurrí con algunas otras cuestiones. No hay drama, genial, genial. Bueno, bueno, acá nombro un poco lo que decía anteriormente, ¿no? Estos países como Francia y Portugal, por ejemplo, reconocen a los animales como seres sintientes, y bueno, hay distintas leyes especiales, en particular en este caso en el Código Civil y Comercial, ¿no? Que se creó una categoría intermedia, si se quiere, ¿no? Es que se habla de esa sensibilidad, fíjense que se utiliza mucho sensibles, no sintientes, pero bueno, se sigue aplicando el régimen de propiedad. A ver, esto vamos a pasarlo. En los códigos penales ya lo hablamos, en casi todo se habla de estos tratamientos crueles, ¿no? Que hay que evitarlos, que hay que evitar lo que son los sufrimientos innecesarios, como si existiera un sufrimiento necesario, ¿no? En ese sentido, eso también es bastante cuestionable. Pero bueno, la protección ha ido avanzando permanentemente en relación a estas cuestiones que les mencionaba, ¿no? Desde las constituciones, hablando de la sintiencia o la sensibilidad, en los códigos civiles, sacando la categoría de cosas o creando una categoría intermedia, y en los códigos penales avanzando del sentimiento de piedad como bien jurídico propiamente dicho en relación a los animales humanos, a otros derechos que tienen que ver con los animales no humanos, ¿no? Ya superando ese sentimiento de piedad de alguna manera, y que tiene íntima relación con la ética kantiana, ¿no? En ese caso, hacia un reconocimiento de los derechos de los demás animales. Y acá tengo, que me parece que esto sí está bueno que lo veamos, es cortito, lo que es regulación versus reconocimiento de los derechos de los demás animales a nivel normativo, ¿no? En relación a este bienestarismo que hice referencia y a cuestiones propiamente dichas del bienestar animal, que aceptan la explotación y que utilizan al animal no humano como si fuera un objeto. No existen distintas normativas a nivel internacional, en Europa muchísimas, en Latinoamérica también, que promueven estas ideas del bienestarismo, ¿no? Que regulan la explotación, que regulan el maltrato, que regulan la institucionalización de la violencia. Esto es por un lado, ¿no? Lo que llamamos regulación propiamente dicha, ¿no? Donde decimos, bueno, esto sí, esto no, sí nos basamos en cuestiones lineamientos que tienen que ver con el bienestarismo, en esto hablo en regulación, ¿no? Que nosotros nos basemos, donde tienen en cuenta el no sufrimiento, y digo tienen en cuenta entre comillas, porque realmente tampoco sucede, pero se acepta esa cosificación permanentemente. Y después tenemos normativas que hablan del reconocimiento de los derechos de los demás animales, que como dije, son las mayorías de estas no vinculantes que hacía referencia Ceci al principio, ¿no? Porque realmente normativa que firmemente habla de este reconocimiento no existe al nivel que al menos nosotros quisiéramos. De hecho, la 14346, que sí fue, me parece, me aventuraría a decir que fue la primer ley, y no sé si sigue siendo inclusive, que habla desde ese tiempo, ¿no? Que habla de los animales como víctimas.
yo creo que fue casual y después sí quisieron matar cuando se dieron cuenta lo que nos permitieron con esto, porque no creo que los legisladores en ese momento tuvieron en cuenta que hablar de víctimas es hablar de sujetos y no hablar de objetos. Sí, es así, yo creo que fue así. Y bueno, gracias a esto y a esta incongruencia que existen en nuestros sistemas normativos entre el Código Civil y Comercial y entre la Ley 14346, complementaria al Código Penal, donde uno habla de objetos para el derecho y el otro claramente de sujetos en su calidad de víctima, nos dieron apertura, nos dieron esta herramienta para poder llevar adelante la defensa de los derechos de los demás animales, con poco, pero con algo suficiente para comenzar y para ir avanzando lentamente, pero a paso firme. De esto hablamos, ¿no? Esta es la diferencia básica. Regulación es regular el maltrato, es regular situaciones de violencia, es regular qué animal sí, qué animal no debe ser considerado moralmente. ¿No? El reconocimiento de derechos tiene que ver más con estas posturas abolicionistas, ¿no? De decir, no, este animal sí, este animal no, todos los animales no humanos deben ser respetados. ¿Por qué? Porque todos tienen ese interés, todos tienen esa sintiencia, todos tienen derechos fundamentales que tienen que ser reconocidos. Bien, esto ya lo nombramos, que es el bienestarismo propiamente dicho y en palabras fáciles de comprender, ¿no? Que acepta la utilización, entre comillas, de los demás animales, y habla de un bienestar, ¿no? En relación a su no sufrimiento que debe ser considerado. Cuando hablamos de bienestar animal, también se tiene en cuenta estas 5 libertades que hice referencia, y también de manera peyorativa, aunque digo que no es despreciable cuando hablamos de reconocimiento de derechos como un escalón inferior a todos esos derechos fundamentales, pero no hablo de un bienestar que termine en el matadero, ¿no? Sino de un bienestar que perpetúe la vida. Bien, la base filosófica del bienestar animal, que también la quiero mencionar para que tengan una idea, es la misma en realidad es la misma base que hablamos y que mencionamos cuando hablamos del reconocimiento de los derechos de los demás animales. No, la base es la misma, nada más que una se queda en esa cuestión instrumental que se le da a los demás animales, basada en ese egoísmo, ¿no? Y en esa aceptación de los sesgos de la cultura, de la institucionalización de la violencia, la falta de libertad para mí, ¿no? Porque a nosotros nos enseñan desde muy chicos algunas cuestiones que tienen que ver justamente con cosificar a los demás animales y que quizás, al menos creo que a nosotras nos ha pasado de grande, la hemos cuestionado y hemos roto esas cadenas hacia una libertad de pensamiento y de empatía y consideración moral hacia el resto en este caso, los animales no humanos, ¿no? En esta base filosófica encontramos al utilitarismo de Jeremy Bentham, donde por supuesto importa que los animales no humanos no sufran, donde dice, bueno, a ver, si sufren tienen que ser considerados, pero ¿qué pasa cuando tenemos esta maximización de la felicidad, ¿no? En la que se habla en utilitarismo en relación a intereses contrapuestos de un animal humano con un animal no humano? Cuando la felicidad del animal humano estará en comerse un animal no humano. Bueno, en este caso que no sufra, no lo consideremos de alguna manera y en criollo, como dice, ¿no? Acaba a perder el animal no humano. Esa es la ética consecuencialista, parte de esa ética consecuencialista, perdón, del utilitarismo. Pero sí se reconoce esa sintiencia y esa capacidad que tiene de tener esas experiencias subjetivas de dolor y de placer, y que deben ser considerados en relación a su no sufrimiento, aunque sigan siendo explotados, ¿no? Esta es digamos, la base, ahí comienza. Después nosotros obviamente vamos a avanzar muchísimo más de esto, y no nos vamos a quedar en que importa que sufra, pero aceptamos la explotación, aceptamos la violencia, aceptamos el maltrato. No, pasamos a la igualdad, a la consideración de intereses basado en esa sintiencia, los derechos fundamentales, pero digamos que esto es un escalón inicial que ha sido en su momento y sido relevante en relación a los derechos de los demás animales, ¿no? Entonces hablamos de esta base basada en la sintiencia, en esa capacidad de tener experiencias subjetivas de dolor y de placer, acumulables, que dan
que son prerequisitos al momento de hablar de intereses y que dan a la Lore.